Hola a todos, mi nombre es Pedro Valles, profesor de la Universidad Simón Bolívar. En esta ocasión estaremos conversando por unos minutos con el profesor Carlos Castañeda, siguiendo con nuestro programa de entrevistas Conversando con USBistas, esta versión 2022. Es importante acotar que este video y audio lo podrán encontrar en todas nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, así como también en formato podcast en las plataformas Spotify, Google Podcast o donde ustedes vean sus podcasts regularmente. Terminando con este momento de publicidad, voy a dar una pequeña introducción a nuestro invitado. Nació en Yaracuy en agosto de 1985, se graduó de abogado en la Universidad de Carabobo en 2008. En el año 2010 comienza a dictar cursos de sociales en la Universidad Simón Bolívar, eh, como profesor contratado por el Departamento de Ciencias Sociales. En 2015 obtiene la maestría en Ciencias Políticas de la USB y en 2016 gana el concurso de credenciales en el mismo Departamento de Ciencias Sociales como profesora de dedicación exclusivas. En sus propias palabras, afirma que su focalización es en la docencia e investigación en política internacional. Entonces, bueno, bienvenido Carlos. Muchas gracias por participar con nosotros en estas series de entrevistas. Y quisiera que comenzaras contándonos un poco tus comienzos, cómo fueron tus primeros pasos previos y al ingresar a la Universidad de Carabobo. Hola Pedro, bueno, muchísimas gracias a ti, al equipo de Alum USB. Bueno, primeramente inicié en la Universidad de Carabobo, en efecto, como lo mencionaba, en la carrera de Derecho, por prueba interna en aquel entonces. Y para mí fue una oportunidad, bueno, un poco de salir del estado de Yaracuy. Nunca antes había tenido mayor contacto con realidades de otros estados del país, ¿no? Y a pesar de que el estado Carabobo era, bueno, muy diferente a Yaracuy, considero que fueron 5 años realmente geniales, que realmente todo estudiante universitario debería tener, ¿no? Eso por allí. Mayormente nunca tuve contratiempos, contrariedades. eh, Siempre les narro a los estudiantes y ellos quedan un poco como asombrados que, bueno, saqué la carrera en los 5 años reglamentarios. Los paros de profesores eran de apenas 8 días, no se extendían tanto tiempo y bueno, digamos que todo eh, se tuvo una cuadratura perfecta, bueno, para que uno pudiera salir en el tiempo estimado, ¿no? Las realidades hoy en día pues son un poco diferentes y eso causa un poco de nostalgia en el estudiantado normalmente cuando uno se los comenta. Después de terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste? Bueno, preocuparme por un empleo, como todo, capaz todo egresado, ¿no? Y en ese sentido, se me presentó la oportunidad de dar clases luego de un año de relativo desempleo, ¿no? Eh, la carrera del abogado, el derecho está básicamente diseñado para un ejercicio libre de la profesión, si se quiere. Estuve en algunos momentos haciendo algunos trabajos de ese tipo, propios de la abogacía. Eh, un año después, yo me gradué de eso de los 22, 23 años. Un año después se me presenta la oportunidad de dar clases en la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto y en la Escuela de Derecho, en las materias de Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración, y algo vinculado a Derecho Constitucional, además, ¿no? Y allí estuve un año hasta que comencé a hacer la maestría en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Había tenido guardado algunos contactos con
había guardado un contacto en particular con un profesor de la universidad a quien estimo mucho, el profesor Julio Maldonado. Él hizo su maestría y el doctorado también en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Y él me recomendó esa opción para una maestría en ciencia política que me permitiese ramificar hacia lo que era las relaciones internacionales. Mayormente, la Carabobo ofertaba una maestría en estudios políticos y del gobierno, pero era algo más vinculado a otra área que no me gustaría, como eran las políticas públicas, por ejemplo. Entonces, la Simón Bolívar tenía o tiene en esa maestría esa versatilidad para que los cursantes pues, puedan ramificar hacia esa área, que es muy bonita además, ¿no? Ya nos adelantaste un poco de cómo llegaste a la Simón, pero ¿cómo fue ese proceso de llegar a la Simón y de participar en el posgrado de Ciencias Políticas? Bueno, normalmente, como todo muchacho que quizás viene del interior, suele ver un poco distante las universidades de la capital, ¿ok? Creo que eso es propio de la realidad venezolana. Capaz son temas que no vienen a colación, pero veía un poco distante capaz el ingreso en el posgrado, en la Simón Bolívar. Un día vine desde Yaracuy hasta Caracas. Eh, Averigüé cómo era el tránsito para llegar a la universidad, todo ese tema. Eh, eh, Me dijeron en algún momento, una prima que estudiaba ingeniería eléctrica o electricista, dice la titulación oficial, ¿no? Que se podía tomar un autobús desde un sitio llamado Bellas Artes, ¿no? Bueno, así lo hice, así me quedé, hice la cola, identifiqué el autobús, lo abordé en aquel momento y nada, llegué a la Simón Bolívar. La tesis de maestría, que ya el tema lo había escogido en el 2013, si mal no recuerdo, y vengo a presentar tesis en el 2014 con las correcciones respectivas. Un jurado que hizo corrección de forma y otro jurado corrección de fondo, es decir, la tesis en 60 días era otra tesis completamente distinta. Eso es otra de las cosas que también recuerdo, ya con cariño a estas alturas de la vida. Este, eh, la tesis se basó concretamente en el asunto de la acción humanitaria en Haití, ¿no? Para el año 14 o en 2014-2015, esos conceptos a mí en lo personal de crisis humanitaria, problemas de gobernabilidad y gobernanza, eran conceptos que para mí eran completamente ajenos a mi realidad como venezolano, ¿ok? En el país se sobreentendía, había una crisis de gobernabilidad, no sé, falta de competitividad electoral, ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente eran esa cuestión de hablar de una crisis humanitaria agravada, eran, insisto, conceptos que me parecían muy distantes, como cuando uno ve algo en una vidriera eh, o sea, sabes que existe, pero hasta allí, está detrás de un vidrio y ese vidrio separa mi realidad de lo que yo estoy viendo y en este caso estudiando, ¿no? Buenísimo. Ahora vamos a entrar un poco en la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo comienzas en el Departamento de Ciencias Sociales? ¿Qué, qué te hizo entrar ahí? Sí, en efecto, pues ya yo traía algo de experiencia docente de la Universidad Fermín Toro y me enteré que había un concurso abierto, ¿ok? Esto lo menciono porque, bueno, si hay gente joven siempre escuchando, creo que son narrativas, ¿no? De cosas propias de la vida. Yo presento mi currículum muy, qué sé yo, a los 25 años, eh, muy delgado, ¿no? ¿Ok? Por así decirlo de alguna manera, eh, con algunos cursos que había hecho en la universidad, apenas la constancia de ser estudiante de la maestría.
y una constancia de referencia laboral de la Universidad Fermín Toro. Y la señora en el departamento, a quien hoy en día pues conozco muy bien, nos une una gran amistad, la asistente del departamento me dice, colóquelo allí. Cuando yo lo voy a colocar, está la pila de los demás currículos de otras personas que estaban concursando. Había una persona que era licenciado en estudios internacionales, licenciado en historia y licenciado en letras. Adicionalmente, se había doctorado en una universidad en Italia, ¿no? Había escrito 2 libros y los 2 libros los acreditaba dentro de los documentos, ¿no? Obviamente yo terminé dejando el currículo, llené la planilla respectiva, pero ya yo sabía cuál iba a ser El resultado. el resultado. Para mi sorpresa, igual no gané yo, ¿ok? Pero tampoco ganó esa persona, porque tenía muchísimos años de experiencia ante Cancillería, etcétera, y terminó ganando una profesora eh, eh, con formación profesional en el extranjero y todo ese tema. Eso me dejó una experiencia, bueno, a veces no hay que dejarse amilanar por algunas cosas que en la apariencia pues puedan ser intimidantes, ¿no? Por una parte. Y bueno, siempre en estos tipos de concursos pues es una verdadera lotería. Eh, ya para el año 2009, igual hacían falta profesores en algunas áreas. Se iba a desarrollar, bueno, creo que no se mencionó en el curso, el primer curso que doy es el de Economía y Sociedad, es decir, el Sociales 2, que recordamos cariñosamente. Y todavía seguían siendo abultadas las listas y secciones, ¿no? En consecuencia, un solo cargo por concurso pues no llenaba las expectativas en cuanto a en cuanto a la oferta, ¿no? Y sí me llamaron telefónicamente hasta mi casa en Yaracuy y yo, dicho sea de paso, vivo en una casa de campo muy alejado de la parte de San Felipe como tal. Y el teléfono, que era inalámbrico, a veces recibía llamadas, a veces no. Me dicen si quiero dar clases y bueno, así inicié. Me dijeron que bueno, podía ser una contratación trimestral y renovable para el periodo inmediatamente siguiente. Y Muy en esa bien. oportunidad pues tuve mi primera experiencia. En derecho, tú das clases anualmente. Es decir, así el profesor te caiga mal, pues bueno, te lo aguantas un año, así el estudiante sea malo, te lo aguantas un año. Acá no, acá el régimen era completamente acelerado y la dinámica del mundo se circunscribe es a 12 semanas. Sí, ahora quiero que me cuentes un poco de esa experiencia porque ya como tú estás adelantando, es una experiencia bastante distinta a la experiencia que puedes tener en derecho. Primero porque efectivamente cualquier otro sistema que no sea las 12 semanas es un sistema bastante distinto y, y además el tipo de estudiantes al que le vas a dar clases no es el tipo de estudiantes que hay en una carrera como derecho, porque bueno, casi todos son dirigidos a carreras tecnológicas o científicas o del área comercial, dependiendo de cuál sea la visión o arquitectura, urbanismo. El caso es que definitivamente es como un prototipo algo distinto a un estudiante de derecho. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y qué cosas sientes que vistes de esa experiencia que capaz no esperabas o que capaz sí esperabas. Sí, en efecto, hay sus diferencias, ¿no? Cuando das clases en otra universidad y luego te trasladas a la Simón Bolívar, en donde el predominio de las ciencias duras o las ciencias naturales es notorio, ¿no?
En efecto, noté que los estudiantes, por así decirlo, los científicos que se están formando o que estamos formando, suelen ser menos contestatarios. Ante la duda, quizás prefieren guardar silencio, ¿ok? A diferencia cuando das, por ejemplo, clases de derecho para estudiantes de derecho o de derechos para estudiantes de contaduría o administración comercial, ¿no? Suelen ser un poco más curiosos, ¿ok? Y te lo hacen saber en las clases. Entonces, esos son temas que sí hay sus diferencias. Eh, el estudiante de ciencias como tal suele ser un poco más tranquilo realmente. Y eso fue una de las cosas que realmente me gustó muchísimo de dar en ciencia, dar cursos de ciencias sociales. No por el hecho de que la duda al profesor o la pregunta al profesor, ¿no? Se traduzca en una molestia, para nada, realmente. Sino que el estudiante capaz mm, solamente observa y si tiene alguna duda, pues prefiere investigarla a motus propio, ¿no? La Simón Bolívar fue una universidad que creo que fue concebida con un espíritu liberal, liberal en lo individual, ¿ok? Y ante la duda, pues yo necesariamente no le voy a preguntar al profesor para apegarme a su criterio, sino que voy a optar por un plan B y es que, bueno, prefiero yo averiguar lo que en biblioteca, buscar alguna información adicional y crearme algún criterio del tipo propio, pues. Vuelves a participar en el concurso de credenciales para ahora de dedicación exclusiva. Cuéntanos un poco cómo llegas a ese lugar. Sí, bueno, como como todo en la vida de un ser humano, pues ya yo traía la experiencia anterior y yo veía, o sea, por prensa el concurso, me fijaba muy bien, eso sí, a veces te ayuda la carrera de derecho, en los requisitos, en la taxatividad de las cosas, ¿no? Y se abrieron muchos concursos entre ese tiempo a el 2016, pero obviamente yo me abstuve de participar porque sabía que no iba a reunir los requisitos, ¿no? Ya para el año 2016, pues, se abre un concurso. Bueno, se abren, si mal no recuerdo, 4 cargos, de los cuales solamente se llenaron los requisitos, ¿no? Tres colegas, 2 colegas y mi persona. Y bueno, fuimos notificados por el departamento de que ganábamos concurso a dedicación exclusiva. La condición de exclusividad, bueno, porque el departamento ya en aquel momento consideraba que se estaba presentando un déficit en la planta profesoral y bueno, eran más necesarios profesores a dedicación exclusiva que bajo otras modalidades, ¿no? de concurso. Buenísimo. Una de las cosas interesantes que hiciste o que has hecho durante este tiempo que has estado de dedicación exclusiva fue la coordinación del ciclo profesional del Decanato de Estudios Generales. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese cargo y cómo fue la experiencia. Sí, en efecto, pues es digamos que esa coordinación eh, en la universidad, insisto, aparte del predominio de los científicos duros, también hay algunos espacios que en algún momento desconocemos realmente, eh, que, en donde hace falta pues un punto de un aporte de profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Hacia esos espacios. Y en efecto fue la coordinación de ciclo profesional, un espacio. La profesora anterior, si mal no recuerdo, la profesora Sandra, se me olvidó ahorita el apellido, ella era bióloga,
creo que estaba adscrita al Departamento de Estudios Ambientales. ¿Okay? Todo esto si la memoria no me falla. Sin embargo, pues era un espacio que quedaba allí, digamos que vacante. Presenté mi postulación cuando vi que por correos masivos de los profesores, pues llegó el llamado al cargo. Y bueno, tuve mi entrevista en el decanato de estudios generales. En efecto, me entrevisté con la profesora Lidia Pujol y bueno, nada, le di mis impresiones sobre el cargo. También hice muchas preguntas realmente, ¿no? Y bueno, al tiempo fui notificado de la designación por el rector Planchard. ¿Y cómo fue la experiencia de ser coordinador? Mira, es algo, bueno, en efecto te quita mucho tiempo en otras actividades, pero es algo que pone a prueba tu capacidad de innovar, ¿ok? Si no hay sistema, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Si no hay forma de, no sé, de hacer alguna u otra publicación, ¿qué medios tenemos? Ya la coordinación pues contaba con una cuenta de Twitter, se colgaba allí información que en principio pues debía ser colgada por la página de la coordinación y fue un poco pensar en términos de a falta de puedo proceder de otra manera, ¿no? Entonces, eso creo que es un ejercicio cerebral, por así decirlo. Eh, pero siempre, lógicamente, al finalizar el día, siempre había un cansancio, ¿no? Pero sí, fue una experiencia muy bonita, te permite además vincularte con otra, yo que vengo de ciencias sociales, un departamento que capaz es como muy aislado dentro de la universidad, pues me permitió vincularme con jefes de departamentos de otras áreas, de otras divisiones. Y hasta del litoral en algún momento, pues se dictaban algunos cursos en la sede del litoral. El decanato de estudios generales además es particular porque pues ahí efectivamente primero es el decanato donde confluyen todos los estudiantes porque está la coordinación de ciclo básico Mm. y está la coordinación de ciclo profesional eh, y además como que confluyen toda una serie de cosas extras además de esas dos coordinaciones que ¿cómo fue la experiencia ahora de formar parte de toda esa estructura del decanato? Sí, en efecto, cuando se es profesor en un departamento, bueno, tú llegas, das tu clase, llevas los exámenes a tu cubículo. En algún momento me robaron llegando a la residencia y me quitaron unos exámenes. Ese caso fue muy famoso. Algunos estudiantes de la Corte 14 lo recordarán todavía. Este, corriges todo en tu cubículo. Si hay alguna duda de algún estudiante, pues la atiendes en la oficina. Y si hubo como un cambio, luego pasar a una coordinación en donde tienes un amigo, un compañero de trabajo, una amiga asistente, donde al frente pues tienes otra oficina de colegas que con el tiempo pues se van haciendo tus amigos. Pasar a ser miembro de un consejo de decanato, ¿no? Donde las decisiones son colegiadas. Entonces, sí implicaba un poco, bueno, el predominio de esa individualidad en el ejercicio de algunas funciones, de algunos trabajos, pero algún momento como la colectivización, si es que existe el término del trabajo en grupo. Sí. Y pensándolo en términos de lo que es ahorita el decanato de estudios generales, eh, en términos a cara al futuro, ¿qué piensas acerca del decanato?
acerca de su forma, acerca de la labor que realiza? Tiene, bueno, el Decanato de Estudios Generales, y cuando digo el decanato no me refiero a una oficina en particular, sino en toda la estructura que apoya. Allí está, por ejemplo, la Coordinación de Formación General, que tiene ramificación hacia la sede litoral. Eso es un aspecto que incluso muchos colegas profesores pues desconocen, ¿no? Eh, Pienso que tiene una gran tarea de cara al futuro, de cara a los nuevos ingresos de estudiantes que van a nutrir la plantilla estudiantil de la universidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también tiene una, por así decirlo, una responsabilidad enorme, porque esos mismos estudiantes, pues, aspirarán, lógicamente, la obtención de un título, la obtención de, el desempeño de algunas actividades políticas dentro de la universidad. Y pienso que es un decanato, sinceramente, muy medular, muy neurálgico dentro de lo que es el funcionamiento de la universidad, realmente. ¿Cómo definirías tú al alumno USBista? Mira, bueno, el estudiante USBista, la palabra alumno, sin ánimos de sonar antipático, ¿no? Mucho menos contigo, pero significa algo, el A, carente de lum, ¿no? O de luz, ¿no? Realmente el estudiante USBista, pues, tiene muchas bondades, realmente uno los puede, mucha creatividad cuando se lo proponen, ¿ok? Eh, a ver, esa creatividad les permite ser ingeniosos en la resolución de los problemas académicos, realmente. Eh, y les permite muchas veces ir más allá y no presentar un trabajo, por ejemplo, en materia de estudios generales, un trabajo final o un ensayo final o un trabajo de cierre de curso, que sea monótono o que diga algo que ya previamente has leído o conocido, ¿no? Eh, Sino que esa creatividad pues les permite ir un poco más allá, vincular temas, y de esa vinculación capaz como de esa conexión o engranaje, pues obtener cosas que son novedosas y que a uno le terminan gustando, que capaz uno no lo había visto desde ese ángulo, desde esa perspectiva, y permite al mismo tiempo como crear una sinergia entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Eso por allí. El estudiante USBista realmente es un poco dado al trabajo individual, cuando así debe ser, pero al mismo tiempo uno oye y suelo tener muchísimos contactos con los estudiantes realmente. Siempre ha sido algo así desde que comencé en la Simón. Eh, el asunto de, bueno, vamos a ponernos a estudiar, tú en este extremo de la mesa, yo acá, pero bueno, vamos a desarrollar el mismo ejercicio, muy desde lo individual, pero cuando me tranco allí, bueno, ¿qué parte, qué resultado te dio en tal parte, ¿no? Entonces, siempre hay un punto de, insisto, vinculación o de engranaje, ¿no? Del trabajo de ellos. Eh, Adicionalmente, los noto que son muy frescos eh, en términos de que no arrastrarían la conflictualidad que caracterizaría a otros estudiantes. Por ejemplo, un estudiante de derecha frente a un profesor marxista en la escuela de sociología de la Central. Ese tipo de aspectos, ¿no? No los veo enfocados en esa conflictualidad, sino en la obtención de unos objetivos académicos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que sean la o las claves para lograr el éxito desde el punto de vista académico y personal?
En la universidad. En la universidad, en la universidad. A ver, para los estudiantes, bueno, les recomiendo muchísima consistencia en los objetivos. ¿Ok? Algo así como, de hecho, a ellos les gusta trabajar mucho las ciencias sociales con eso porque uno a veces, dando clases, uno podía observar brevemente la estructura de la lectura previa que se iba a trabajar ese día, ¿no? Y siempre veía muchos mapas mentales en los cuadernos de los estudiantes, ¿no? Otros que preferían imprimir la lectura y rayarla en resaltador, ¿no? Hay muchísimas, son las opciones. Pero los estudiantes yo les recomendaría que se propusieran algo así como un mapa mental en donde, bueno, tengo que obtener un título, pero ese es el estadio último. Previo a eso, tengo que cursar materias, tengo que hacer un servicio comunitario, tengo que hacer unas pasantías cortas o largas, según sea el caso. Tengo que cursar unos estudios generales, tengo que salir de no sé cuántas matemáticas y cuántas físicas, tantos laboratorios, y todo eso en términos inversos. Y el último estadio realmente es donde me encuentro en la actualidad. Entonces, que traten de verse un poco panorámicamente en eso, son muy buenos los estudiantes de arquitectura en esa visión capaz panorámica, un poco más sistematizada, o al menos así lo presiento yo. Y tratar de ir segmentando un poco esa construcción, ese edificio que va a ser la graduación, por así decirlo. Eso es lo que yo les recomendaría, que lo vean todo como un trabajo que se va a hacer poco a poco, pero que están construyendo una gran edificación, ¿ok? Una edificación que el día de mañana, bueno, los egresados lo pueden así certificar o decir, te va a servir de sustento, te va a servir incluso para ir a otro país si es lo que tú deseas, tener un buen salario en una empresa, la empresa que adicionalmente tú quieras buscar en la vida, ¿no? Entonces, de allí pues se van ramificando muchísimas otras opciones realmente, ¿ok? Entonces, es un poco eso es lo que yo les recomendaría a los estudiantes, un poco de constancia, un poco de paciencia, mucha paciencia, más paciencia si es posible, y no dejarse ahogar por un poco esa ansiedad que existe, que noto que es muy generalizada en la juventud de hoy en día, de que, bueno, ya tengo 23 años, voy apenas por mitad de carrera, no tengo los carros que se suelen ver hoy en día por Caracas, ni tengo la casa en el latillo que yo quiero, todo ese tipo de aspectos que en algún momento se te vienen encima como una serie de ladrillos marcados con un nombre de no tengo, no cumplí, no he hecho, ¿no? No, que no vean la vida desde esa perspectiva, realmente que vean más bien el ladrillo que están colocando, insisto, para cimentar la base de un gran o un alto edificio. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la actualidad, porque bueno, obviamente estamos en un contexto bastante particular. Eh, ¿Qué cambios crees tú que han sucedido y que deberían suceder en términos de enfrentarnos a esta nueva era en la cual tenemos educación a distancia casi que accidentalmente, pero que es parte de la adaptación que hemos tenido que hacer? Sí, en efecto, el primer curso que yo dicté bajo la modalidad completamente a distancia, eh, sí fue un cambio enorme, pero bueno, no sé, cada texto dentro de su contexto, ¿no? Eh,
la primera vez que yo dicto un curso de estas características, en el lenguaje igual, en la Simón Bolívar somos tan peculiares que tenemos hasta nuestro propio lenguaje, ¿no? En términos de TDD, de las tecnologías digitales disponibles, eh, debemos recordar que se da en un contexto en donde habíamos finalizado clases en un mes 3 de un año que ya ni recuerdo realmente, creo que fue el 2010, el 2020, ¿sí? Sí, Y 2020. a partir de allí, bueno, se produce una parálisis de las actividades docentes, ¿no? La consecución de algunos laboratorios en la universidad, que bueno, creo que no se pudieron retomar, todo ese tipo de temas. Y se inicia como una especie de microintensivo en un junio-julio de ese mismo año, un poco para avanzar en algo, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que cada texto en su contexto? Si bien es cierto, era algo novedoso de las clases a distancia, también había como una ansiedad represada por parte de los estudiantes de participar en las clases, sea la modalidad que sea, pero deme, por favor, clases, ¿no? Entonces, recuerdo el primer curso que di fue un estudio general que yo le comenté a mi jefe del departamento, era el profesor Eduardo Lecuna, mira, el curso que yo puedo articular de forma más rápida y bajo modalidad a distancia, con videos que yo sé que existen en YouTube, etcétera, es este curso, el de Derecho Internacional y Naciones Unidas. Ok. Em, y los estudiantes se inscribieron y por cada sesión de clase, a pesar de que, bueno, uno deja una grabación de la clase, uno veía que la asistencia era total, la conexión era total. ¿Okay? Eso da a entender como una especie de enamoramiento del estudiante hacia la materia, ¿no? Eh, hoy en día capaz ya han mermado un poco esa ansiedad por parte de los estudiantes. Todo es, bueno, está la grabación, en algún momento la veré en la madrugada, después de ver 6 horas de grabación de otra materia y así sucesivamente. Entonces, para mí sí me costó un poco adaptarme a ese montaje quizás de evaluaciones a distancia, más allá que... Y sí también me costó un poco esa cuestión de que si antes hablaba frente a seres humanos en un salón de clase, ahora es una pantalla en donde yo estoy presumiendo de buena fe que el estudiante me está escuchando. Entonces, es eso. ¿Y qué cosas crees tú que se podrían cambiar de la dinámica que hay ahorita? Porque bueno, hay que aclarar, sobre todo para los que nos están viendo, que no necesariamente están dentro de la universidad ahorita. La dinámica es muy particular de cada profesor, la forma en la que lleva sus cursos, además está muy ligada a la disponibilidad de, Sí. de, de tecnologías digitales disponibles. Entonces, ¿qué cosas crees tú bueno, que se podrían cambiar un poco o que se podría mejorar dentro del sistema, para hacerlo capaz un poco más... eh, Bueno, sí, pienso que, bueno, eh, a mí me encantaría, pues, por ejemplo, el Internet me abandonó a mí en la casa desde septiembre del año pasado. Todo ha sido siempre datos, ¿ok? En el celular, por ejemplo, me gustaría que, bueno, poder capaz subir a la universidad y desde mi oficina dar clases, ¿no? Hablando justamente de construcción, o mejor dicho, de reconstrucción, eh, capaz, claramente estamos en un momento coyuntural, eh, en el que probablemente hay que pensar un poco en la reconstrucción, de las universidades, no solamente de la Simón Bolívar, sino en general del sistema universitario, del país. ¿Cuáles crees tú que podrían ser caminos a seguir para esta reconstrucción, en particular de la Universidad Simón Bolívar, pero que podrían servir en general para todas las universidades?
Sí, creo que es una pregunta bastante prospectiva, bastante interesante además. Eh, Creo que no voy a decir que es como el personaje este mitológico que carga al mundo, ¿no? Sobre todo después de haber cargado ya de varios años de servicio, pero eso se responde, Pedro, con un poco con lo que hemos visto ya en la Universidad Simón Bolívar. Hay profesores, y voy directamente al grano, jubilados, pero que siguen dando clases, ¿no? El proceso de reconstrucción, bueno, va a pasar por lo que ya tenemos, insisto, mientras que construimos lo que queremos, ¿no? Las nuevas generaciones de profesores universitarios. Y los profesores jubilados, pues, son una piedra bastante medular en ese sentido. Creo que lo son en la actualidad, creo que han dado muchísimos años de vida, de servicio a la docencia universitaria, a la investigación y a la extensión, no solamente al dictado de clases en un aula, pero lo siguen siendo en la actualidad. Entonces, pienso yo que uno de los aspectos principales es, insisto, el apoyarnos de profesores jubilados, ¿no? Capaz eso no va muy de la mano en nuestra cultura venezolana, y eso ha sido algo tradicional en Venezuela, asociar a, bueno, la jubilación con los años dorados, creo que le dicen en Europa, ¿no? Pues son los años en donde ya tú solamente vas a vivir de la seguridad social que tú trabajaste durante años de juventud, fuerza y salud, ¿no? Capaz no es un poco eso, no va a ser esa las circunstancias de nuestros profesores jubilados, pero insisto, son etapas que históricamente tenemos que transitar para capaz avanzar a otras mejores a futuro, ¿no? Una de las cosas de las que se habla muchas veces cuando hay estas discusiones acerca del rol del profesor en la universidad es que nosotros en teoría debemos concentrarnos en tres ámbitos, que es la docencia, la investigación y la extensión, y muchas veces está como que la visión que lo importante es la docencia y están las otras dos como a un ladito ahí para lo que Mm. sobre. ¿Por qué crees tú que existe esta visión eh, en nuestra sociedad? La visión concretamente de... De que la docencia es más importante Mm. que la investigación y la extensión para un profesor universitario. Sí, en efecto es como lo que más se ve, lo que más se ve inmediatamente, ¿no? Entonces, si capaz el muchacho está recibiendo clases en salón, pues se piensan de forma automática, en efecto, que, que ya se está completando su formación profesional, ¿no? Pero ciertamente hay otras áreas que no sé decir si son complementarias o suplementarias a esto, pero que complementan pues la formación intelectual del estudiante, no como un estudiante que solamente sepa hacer cálculos numéricos de forma fácil o rápida, sino que también sea un ser humano, ¿no? Y que pueda tener juicios valorativos y juicios éticos, ¿ok? Entonces, pienso que capaz se da un poco por eso, porque el ser humano suele juzgar lo que ve. Y si ve, insisto, a un muchacho recibiendo clases en aula, bueno, ya se está cumpliendo el objetivo y no es así realmente. Ese muchacho pues necesita acceso al menos a un paper eh, en una plataforma que adicionalmente se paga en dólares muchas veces, no son libres. Eh, y aparte de que él lo lea, también el profesor necesita acceso a investigaciones de punta, novedosas, ¿no? Entonces, es un poco esa cuestión. Sería un error, como en efecto en la sociedad venezolana lo ha sido,
pensar que vamos a avanzar solamente con el dictado de clases y solamente con recursos libres en Internet, cuando hay otras cosas que simple y llanamente fortifican desde el punto de vista intelectual tanto al profesor como una especie de agente transmisor del conocimiento y al estudiante como un receptor y transformador de ese conocimiento, ¿no? Entonces, es eso. Y en las actividades de extensión, pues, es un aspecto muy importante, juega un rol muy importante, por ejemplo, actividades como el servicio comunitario, ¿no? Eh, un poco para vincular al estudiante, normalmente se dice que vivimos en una burbuja, ¿no? Eso cuando se nos acusa de otras universidades a la Simón Bolívar, y los estudiantes de la Simón Bolívar, bueno, suelen decir, bueno, no sé, los computistas viven en su burbuja, los biólogos viven en la suya, los de Arqui viven aislados dentro de la universidad en otra burbuja. Entonces es una cuestión de acusaciones mutuas, ¿no? Y cada vez más reducidas. Pero es un punto de contacto del estudiante con el mundo exterior también, y eso es un puente, una bisagra que podemos utilizar en el servicio comunitario. Desde tu punto de vista o desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de los recursos para el funcionamiento de la universidad desde el punto de vista profesoral? ¿Qué importancia tiene esos recursos bueno, que como sabemos han sido escaseados ya durante bastantes años? Sí, en efecto, a ver, los profesores universitarios pues tenían opciones, y creo que así es, no sé en la actualidad en cuanto eh, eh, cuestiones de montos, ¿no? Además de que hablar de montos en Venezuela es algo lúdico porque lo que hoy es, mañana no va a ser bajo alguna movida de cambiaria, ¿no? Pero los profesores universitarios, bueno, cuando yo llego a la universidad, en algún momento hubo algún congreso en Grecia y media departamento de mi departamento se fue a Grecia a un congreso, ¿no? Entonces, esas son cosas que cuando uno las ve desde el presente, desde lo que tenemos, suena como que, wow, eso era posible, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Creo que el dinero es algo fundamental. El dinero es la traducción de una realidad material y cuando no lo tenemos, pues simple y llanamente las cosas no funcionan igual. ¿Qué opinión tienes acerca de la labor que tiene Alumno USB dentro de la universidad? Mira, pienso que es una bisagra que perfectamente une a lo que es el egresado de la Ilustre Universidad Simón Bolívar con, con la realidad actual de la Universidad Simón Bolívar, ¿sí? Eh, no es como el hijo que, bueno, fue alumbrado, creció, se graduó y se fue. Y más nunca se volvió a saber de él, ¿no? Sino que es un punto de conexión muy importante. A ver, los egresados ciertamente son hijos de la universidad, por así decirlo, eh, pero al mismo tiempo siguen unidos a la universidad y a la realidad que nos cobija desde lo interno, ¿no? ¿Hay alguna enseñanza, recomendación, tip general que le pudieras dar a los estudiantes o a los recién graduados o en general a cualquiera de nuestros seguidores que te parece interesante? Bueno, sí, a ver, la vida es un eterno comenzar, ¿no? Desde el bachillerato cuando ingresas a la Simón y de la Simón cuando al fin te gradúas. Un consejo, bueno, básicamente ser pacientes, ¿ok? Nuestra cultura eh, no privilegia mucho la paciencia en términos de la construcción lenta, sino en la rapidez de las cosas, ¿no? Las culturas asiáticas privilegian eso mucho más. Eh, China será una hegemonía, pero se irá construyendo poco a poco.
poco. Y Japón, Corea del Sur, los tigres asiáticos serán países importantes que en algún momento rivalicen con China, pero es algo que vamos a ir construyendo muy lentamente. ¿Hay algún lugar dentro de la Simón Bolívar que dirías que es tu lugar favorito? Mira, bueno, cuando yo llego a la Simón Bolívar, bueno, te puedo decir, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, a mi papá, a todos ellos, los anteriormente, espero que siga siendo así en términos de acceso, les daba un recorrido por el rectorado. Y mi mamá, que siempre ha tenido vivero, ha tenido plantas, pues ese tipo de cosas le gusta, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, en nombre del USB, de los USBistas, y en términos generales, pues, en- de Venezuela incluso, eh, te quiero agradecer por todo el trabajo y toda la dedicación que has tenido durante todos estos años y que todavía sigues teniendo para la universidad. Entonces, bueno, lo que nos quieras decir para despedirte de esta entrevista. Bueno, nada, realmente el honor y la gratitud es mía, realmente. La Simón Bolívar fue un espacio académico que me permitió crearme como profesor. Capaz algo que en otra universidad no hubiese podido realmente. Eso es algo que agradezco y sobre todo gracias a Alum USB por, bueno, todas las actividades que hacen en el mantenimiento y la sostenibilidad de las actividades de profesores, laboratorios y de estudiantes realmente. Entonces, bueno, muchas gracias además a todos los que nos están viendo, o los que nos escucharon en esta entrevista. Si tienen alguna sugerencia de USBistas que les gustaría escuchar en este espacio de Conversando con USBistas, lo pueden compartir a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico entrevistas@usb.org. Y bueno, de nuevo muchas gracias, Carlos, por la entrevista y por todo el Gracias a trabajo que ti. has tenido durante todos estos años. Y bueno, muchas gracias a los que vieron esta entrevista. Chao. Gracias por escuchar Conversando con USBistas. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a los más de 160 donantes que mes a mes aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza a nuestra universidad. Dona